7 de julio del 2017 es video de premercado de los activos del ganado, del crudo, del gas, del cobre y del yen. Entonces iniciamos con el cobre. El cobre está en un soporte. Vemos que esta es la zona de soporte, o sea, zona de demanda. Se encuentra en esta zona de aquí. Posiblemente vamos a ver un patrón alcista si respeta esta zona de demanda, o sea, un rebote a volver a visitar esta resistencia y posiblemente rompimiento. Entonces hipótesis que podemos ver a la baja, hoy no tendríamos hipótesis bajista. Esperamos a que el precio solucione en este soporte el movimiento, ya sea que si lo va a romper por debajo de esta zona, si se vende, pero donde está el precio en este momento no se harían las ventas. O sea que por debajo de esa zona sería zona de venta. La parte roja que se está resaltando aquí es venta. De lo contrario, estaríamos esperando un rebote. Lo más probable es el rebote, o sea, un movimiento alcista. Entonces configuramos esta zona de soporte en nuestra plantilla de operación, que es esta, y efectivamente aquí la vemos, el soporte. O sea que para el cobre no tenemos hipótesis bajista, más bien esperamos un rebote, y por encima de esta zona buscaríamos patrones alcistas. Para el crudo está en un soporte semanal, pero haciendo patrones bajistas, y en ese momento estaríamos cerca de una resistencia. La resistencia está marcada por esta zona. Puede generarse un patrón bajista aquí y hacia abajo. Hacia abajo tenemos camino, aunque puntos de objetivo, si buscamos cortos, puntos de objetivo sería el mínimo que hizo el día de hoy, con probabilidades de rompimiento, y el otro objetivo es esta zona de aquí, cerca de los 43.67, un objetivo 44.07, el otro 43.67. que tenemos no configura un patrón bajista en esta zona. Primero hay que esperar que el precio se coloque por debajo de los 44.68 y que el POC que el volumen, o sea el POC, se encuentra en la parte de arriba. En este momento no tenemos hipótesis bajista, salvo de que se nos coloque por debajo de esta zona y el POC se nos coloque por encima. Así que para el caso del crudo lo tenemos aquí, bueno, lo contrario. Si es un movimiento al alza, es porque se va a generar una consolidación
en este rango entre 44.60 y 44.80 aproximadamente generaría una consolidación y puede dar un movimiento al alza. ¿Por qué el movimiento al alza? Porque este último movimiento que se ve aquí alcista se lleva este pivot que coloca por encima del POC y esta consolidación que se ve aquí está por debajo del precio actual. Esta consolidación es este movimiento que tenemos aquí actualmente. Entonces, si nos vamos a una doble hipótesis, es sobre este soporte buscar un patrón alcista y un objetivo al alza. Es la zona de volumen del día anterior, esta zona, no de hoy que se dio a las 2 de la mañana, esta zona de volumen y el siguiente objetivo es esta otra zona de volumen que se ve acá. Así que por parte del crudo bajista, si se coloca por debajo de esta zona y el POC sube, si no es capaz de romper esta zona a la baja y si mantiene una consolidación, es posible que dé un patrón alcista y los objetivos están planteados en 45 y en 45.32. Ahora vamos con el ganado. El ganado está haciendo una consolidación, está encontrando un soporte. En esta zona tuvo un rebote interesante ayer y el precio está en este momento en esta zona de resistencia que puede generar un patrón bajista, posiblemente a tratar de buscar valores por debajo de este soporte, y en la semanal tenemos este nivel. Nuestro gráfico efectivamente está llegando a esta zona de volumen, que esta zona de volumen es la que nos va a delimitar la hipótesis de hoy. O sea que si respeta esta resistencia buscaríamos cortos, pero si esto sigue subiendo y se nos coloca por encima de esta zona de volumen, o sea alrededor de 116.575, podemos encontrar consolidación, pero movimientos alcista aún no son tan seguros. Así que para el ganado estamos visitando esta zona de volumen, analizar que puede generar aquí una consolidación encontrando estos niveles como soporte y una operación en largo se puede dar buscando estos niveles de aquí. Sería una operación rápida, se puede generar, pero si el precio cuando ahora abra la bolsa se nos coloca por debajo de 114.875 más o menos, rompiendo estos niveles, podemos buscar un corto. Así que tenemos las dos probabilidades en este activo, y las dos, digamos, lo que se da en esta zona verde es buscar largos en esta zona verde, y en esta zona más o menos por aquí tendríamos que buscar cortos, o sea que la voy a pintar de rojo para buscar cortos. Así. Bueno, vámonos
con el gas. Hoy hay reporte de gas, se le hace el estudio, pero no se va a operar hasta que salga el reporte de inventario del gas. En el gas estamos visitando una resistencia importante. Puede venir un movimiento bajista, aunque el último movimiento es al alza, pero si se nos forma el precio por debajo del POC, puede dar un movimiento a la baja. No se está pensando en movimientos alcistas hasta que esté por encima de esta zona, más o menos como en 3, 2, 9, 9.8 o en 3. De lo contrario, podemos ver una situación bajista en el gas. Aquí ya rompe, el precio rompe un soporte en diario que se ve, esta vez hace 2 días lo rompe, está teniendo un rebote, que es rebote importante porque pueden irse movimientos bajistas en el gas. Hoy es reporte de inventario de gas, así que por lo tanto hasta que no pase el reporte no operaré el gas. Por ese motivo digamos lo vamos a ocultar de cierta forma. Después del reporte de inventario pues lo analizamos. Y por último tenemos el yen. El yen está en un soporte diario, o sea, el movimiento es bajista completamente, pero ya estamos llegando a la zona donde se deben liquidar las operaciones a la baja, esperando. Si es capaz de romper este soporte, pues seguimos vendiendo. De lo contrario, lecturas que cambien la hipótesis, la tendencia bajista, rompimientos de pivots al alza, entonces buscaríamos largos. Así que en resumen, ¿qué tenemos para hoy? En el ganado, probabilidades de un largo siempre y cuando parta de un buen soporte a buscar esta zona de 116-125. Si el precio no es capaz con esta resistencia y cae, se nos coloca por debajo del POC y se lleva estos pivots que tenemos acá en 114.775 y 114.650 en esta zona roja, buscaríamos cortos. Bajar al lado del cobre, está generando acá un patrón bajista, pero está en un soporte bastante fuerte. Entonces si da indicios de querer romper este soporte, se puede buscar cortos. Esta consolidación puede ser bajista, y para el largo pues tendría que subir bastante, llevarse algunos pivotes y que me dé señales de que se pueda comprar. Así que la hipótesis es más bajista que alcista en el cobre, pero estamos en una zona de consolidación, así que hay que esperar a ver si es capaz de romper esa zona de consolidación y hacer un corto. En el caso del crudo, el movimiento es completamente bajista, pero el último movimiento se lleva este pivote, está en esta zona de resistencia. Hay que analizar si es este rebote, si va a continuar este rebote, teniendo en cuenta que ya lleva este pivote, en buscar el soporte ideal de este rebote, que el POC de pronto lo acompañe, suba un poco más el volumen aquí y generar un movimiento alcista para liquidar en 45 y el otro objetivo 45.33. Si no es capaz de generar aquí un movimiento alcista, obviamente la tendencia es bajista y esperaríamos que el POC, que el precio se coloque por debajo del POC y buscaríamos cortos. Para el yen, pues el yen hoy no nos está diciendo mucho, está en un soporte de una tendencia muy bajista, pero un soporte diario, así que no hay hipótesis en el yen.